Un nuevo encuentro con los asiduos a la hora silenciosa. Saludo de Samuel Pérez Millos, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de la ciudad de Vigo. Leamos el pasaje que está propuesto para hoy en la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 7. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El escrito está muy próximo a terminar, queda muy poco espacio, y el apóstol Pedro está utilizando este último tramo para aconsejar no solamente a los creyentes en general, sino también a aquellos que por la voluntad de Dios son líderes en la Iglesia. Y comienza precisamente hablando a estos. Lo hace de una forma sumamente interesante que revela una gran humildad. Como apóstol podía establecer mandamientos en el nombre del Señor, pero lo hace desde otra perspectiva, pidiendo, rogando, indicando, sugiriendo a los ancianos que están entre vosotros. La primera gran lección que yo tengo que aprender aquí es que los líderes de la Iglesia no están sobre la Iglesia, sino en medio de la Iglesia. Forman parte de la grey. De otra manera, los ancianos que pastorean, que sirven en el cuidado de la grey, necesitan ellos también ser pastoreados. Ahora observad otra cosa más, y es que el apóstol, que es un apóstol de Cristo, escogido para ese ministerio por el mismo Señor, se sitúa para hablar con los ancianos en la misma condición de ellos. Yo, anciano, también con ellos. Cuando se utiliza este término anciano, está hablándose no tanto de una actividad pastoral, del ejercicio de un don pastoral, sino más bien del oficio de anciano. La diferencia entre un oficio y un don está en que el don es de alcance universal. Un pastor en una iglesia es pastor en todo el resto de las iglesias de la universalidad, porque es un don dado a la iglesia. Mientras que el anciano es un oficio, de manera que el anciano en una iglesia no lo es en otra congregación. Ahora, él habla desde la condición de anciano y dice: yo soy anciano también con vosotros, es decir, de la misma forma que vosotros, y soy testigo de los padecimientos de Cristo. Esta era una de las condiciones esenciales para el apóstol. Y soy también participante, hecho partícipe con vosotros de la gloria que será revelada. No hay diferencias en esto. Todos los creyentes, no importa el don que tengan, son participantes de la gloria, porque formamos parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué pide a estos ancianos? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Notad de nuevo esta observación: la grey está entre vosotros, no estáis vosotros por encima de la grey. Y lo que pide es que la pastoreen. Es muy interesante leer este versículo en el texto griego, porque esta expresión, la grey de Dios, dice literalmente el rebañito de Dios, para hacer nacer en los líderes de la iglesia una sensación de cariño especial por esas ovejas. Son ovejas a veces muy díscolas, a veces con muchos problemas, a veces un tanto desobedientes, pero pertenecen al Señor.
No podemos olvidar los que estamos en el liderazgo y tenemos que glorificar a Dios. Por eso que la grey que está bajo nuestra supervisión, que formamos parte de ella, estamos puestos para apacentarla, para conducirla, para guiarla, cuidando de ella. Y ahora observad otra cosa, no por fuerza, sino voluntariamente. El servicio para Dios nunca puede ser forzado. Dios nos ha comprado al precio de la sangre de Cristo y nos ha hecho siervos suyos. Y añade, no por ganancia deshonesta. Es posible que alguno diga, esto no puede darse hoy. Los líderes de la Iglesia, los pastores de la Iglesia, no están percibiendo ningún tipo de salario en este sentido. Pero la ganancia deshonesta no tiene que ver específicamente con el dinero. Tiene que ver con alcanzar una determinada fama que le haga ser superior al resto de la congregación. Tenéis que hacerlo buscando no la ganancia personal, sino el ánimo pronto. El ánimo pronto es el ánimo de Cristo. Cristo vino como siervo, se hizo pobre siendo rico, obedece al Padre en el plano de su humanidad, para hacer la obra de redención y salvarnos de nuestros pecados. Pero añade, insiste, es fácil que el liderazgo llegue a constituirse señor sobre la congregación. Tenéis el ejemplo de Diótrefes, a quien Juan dice que cuando él vaya pondrá en evidencia su mal comportamiento. Una persona que se había enseñoreado de la iglesia, del rebaño de Dios, y aquí Pedro dice lo mismo, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hay algunas veces que los líderes se exceden en el sentido del pastorado y pasan de ser pastores a ser dueños. El único Señor de la Iglesia es Jesucristo. La única autoridad suprema es la palabra de Dios. El único vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. El que pastorea, el que cuida del rebaño, no puede ser dueño del rebaño, porque las ovejas no son suyas, han sido compradas al precio de la sangre de Cristo, y lo único que él tiene que hacer es ser ejemplo de la grey, ejemplo de los creyentes. No valen las palabras que no van acompañadas del ejemplo. No vale la exhortación que no es cumplida en el que la ministra. Y de pronto, estos que cuidan de la grey del Señor, estos que son tratados a veces de una forma muy incorrecta, tienen una esperanza admirable. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, dice la carta a los Hebreos, vosotros, los que habéis vivido en humildad tratando el rebaño de Dios y cuidando de él como que es del Señor, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estas coronas, hay 5 en el Nuevo Testamento, estas coronas no son para lucirlas, son para ponerlas a los pies de aquel que está sentado en el trono. Y es precisamente ese servicio admirable el que glorifica a Dios y llevará gloria a su nombre eternamente. Ahora deja a los ancianos y se dirige a los jóvenes impetuosos, los jóvenes que quieren hacer su voluntad, los jóvenes que a veces saben o quieren saber más que los ancianos. Les dice, vosotros jóvenes, estad sujetos, colocaros en un plano de subordinación, y todos los jóvenes y los ancianos, unos a otros, sumisos al Señor. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, está diciendo al matrimonio, al marido y a la mujer, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Y cada uno, en esa sumisión, buscando el bien del otro, viven una vida de experiencia espiritual conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo que ser así? Porque si no practico la humildad, soy resistido por Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La obra de Dios no se puede hacer bajo la condición del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. Y termina diciendo algo muy interesante, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Muchas veces los problemas, los conflictos, los sinsabores, las inquietudes, las dificultades producen una sensación de frustración. Quisiéramos que Dios resolviera el problema que tenemos ya, inmediatamente, pero Pedro nos dice que Él tiene un tiempo. Él os levantará cuando fuere hora. Y mientras tanto, ¿qué hacemos, Señor? Hay dificultades, hay inquietudes, hay angustias. Echa toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene
cuidado de vosotros. ¡Qué bendición tan grande! Oh, que Dios nos dé este día una doble dosis de humildad a cada uno. Que Dios nos haga entender que el servicio no es para nuestro beneficio, sino para gloria de su nombre. Que el objetivo nuestro no es que nosotros crezcamos, sino que Él crezca. Y que las ovejas del Señor, ganadas por su sangre, compradas al precio de su propia vida, sean tratadas como lo que son, ovejas del rebaño de Dios, para bendición suya, para gloria de su nombre.